Decía el más célebre escritor de novelas policiales, Dashiell Hammett, que para descubrir a un criminal había que seguirle la pista al dinero. En el caso del Bester Gordillo, el punto determinante de la acusación en su contra pasa por el dinero. Por esas cuentas pertenecientes al sindicato que, pulverizadas en miles de movimientos realizados por distintas personas que según la PGR no tenían autorización para hacerlo, movieron el dinero del sindicato, lo movieron para hacer todo tipo de compras, en tiendas departamentales, en cirugías, incluso, dijo el procurador Murillo Karam, no para comprar obras de arte, sino para comprar galerías de arte. Todo eso, por lo pronto, hay que probarlo. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, qué gusto saludarte. Y el centro del proceso contra el Bester, que el juez deberá decidir el lunes si procede o no, pasa por establecer si se abusó o no de las atribuciones financieras que el propio sindicato le confirió al Bester Gordillo y la intencionalidad al hacerlo. Es la distancia que puede haber de un delito de abuso de confianza a uno de lavado de dinero. El dinero deja huella, no hay duda. A través de una cuenta de banco y tarjetas de crédito se puede saber los gustos de una persona, incluso las compras más personales. En el caso de la maestra El Bester Gordillo, la Procuraduría General de la República la acusa de malversación de fondos por un monto de 2.600 millones de pesos. Hace 2 días, Jesús Murillo Karam, Procurador General de la República, detalló algunos gastos de Gordillo en aviones, pilotos, bolsos, zapatos, obras de arte y cirugías estéticas. Movimientos irregulares que fueron identificados en 2 de las 81 cuentas que tiene el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La PGR detalla que con las 2 cuentas bancarias identificadas hasta el momento se hicieron transferencias en Suiza y Estados Unidos. Se identificó que durante el periodo del 2008 al 2012 se desviaron sistemáticamente recursos de las cuentas de los trabajadores de la educación y obviamente del sindicato a cuentas de personas físicas que posteriormente fueron retirados en gran parte mediante cheques de caja y transferencias, triangulando recursos a cuentas de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras. El compromiso de este gobierno es con la aplicación irrestricta de la ley. En este gobierno nadie estará por encima ni al margen de la ley. La investigación de la Procuraduría ahonda en que varias personas se prestaron para triangular miles de millones de pesos del sindicato a favor del Bester Gordillo. Varios interrogantes están abiertos todavía y se tendrán que resolver el lunes cuando se defina su situación jurídica. Hace 2 días el Procurador General de la República dijo en rueda de prensa que la investigación provenía de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Murillo Karam informó que fue la Unidad Especial de Fiscalización de Hacienda quien notó movimientos extraños en las cuentas del sindicato magisterial, pero Arturo Germán Rangel, abogado de Gordillo, señaló lo contrario. Dijo que en su querella inicial no es la Secretaría de Hacienda quien acusa a la líder magisterial, sino que fue la PGR quien vinculó a la maestra en una supuesta red de lavado de dinero. Mientras el proceso en contra del Bester continúa, anoche el presidente Enrique Peña Nieto daba un mensaje en cadena nacional al respecto. El proceso que se sigue es estrictamente legal. Responde a evidencias de un probable desvío ilícito y ocultamiento de recursos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Los recursos de los sindicatos son de sus agremiados, no de sus dirigentes. El sindicato magisterial se mantiene fiel a su líder, pero sin salir a tomar las calles o hacer algún tipo de protesta. Incluso los familiares de la maestra han optado por guardar silencio y pedir una investigación en términos de ley. Conforme pasan los días se tiene más información de sus bienes. Obras de arte, inmuebles, casas de 3.000 metros cuadrados en construcción en Estados Unidos. En manos de un juez estará el conocer si el Bester Gordillo abusó de los recursos del CENTE y si el dinero tiene procedencia ilícita. Hoy, el juez cuarto de distrito en materia de amparo penal, Francisco Javier Saravia, desechó el amparo interpuesto por el Bester Gordillo debido a que no fue ratificado por la maestra, quien dijo desconocerlo. Una demanda promovida para evitar el aislamiento y una posible vulneración a sus derechos humanos. Una detención que aún sigue cimbrando al país.
Y si más allá de la política y el poder, el dinero es la principal vertiente de este conflicto, la educación en sí misma resulta ser la otra. Hace unos meses publicamos con Viviana el libro La élite y la raza. Ahí decidimos que la educación tiene dos grandes desafíos por enfrentar. Por una parte, la baja calidad de la educación pública que genera una creciente tendencia a la privatización. Bueno, Jorge, y por otra parte de los movimientos radicales como la coordinadora que indirectamente también terminan propiciando el mismo fenómeno. Así se lo explicábamos en el documental La élite y la raza. Esta es la galaxia México. Aquí es donde vivimos, donde crecen nuestros hijos y nuestros nietos, el lugar donde disfrutamos y sufrimos. Esa es la galaxia que queremos cambiar. Pero a veces un universo se transforma en una sola calle. Una calle que hay que decidir cruzar para poder transformar toda una realidad. Socialmente no hay recetas para cortar esa distancia, pero la única forma de cruzar esa calle, de acercar esos mundos, es a través de la educación pública, como una palanca para el desarrollo y la conciliación. El modelo educativo actual garantiza extensión, pero no profundidad o calidad, y ha dejado de ser un factor de movilidad social. El Estado, en buena medida, ha dejado de lado su responsabilidad de consolidar cada día a la escuela pública, y la educación se vuelve un factor más que fomenta la pobreza, pero sobre todo la desigualdad. La creciente privatización de la educación no garantiza una mejor calidad educativa, pero sí la hace cada vez más elitista. Existe una tendencia legítima pero equivocada de canalizar cada vez mayores esfuerzos hacia la educación privada, de acercar a los niños y a los jóvenes a la escuela privada y no a la pública. Y la movilidad social en México se ha estancado. El que nace pobre y con pocas oportunidades no puede más que seguir estando pobre y sin oportunidades. La única opción para romper ese esquema es una educación pública de calidad. Y esa opción es la que se está perdiendo e impide que crucemos la calle de la desigualdad. Existe otro desafío en la educación. Es la ideologización de la pobreza y junto con ella de la propia educación. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación escenifica perfectamente esa lógica de mantener la educación como rehén de la lucha por el poder. Ahí cabe de todo. Cabe, por ejemplo, la tuta. A finales de 2010 se dio a conocer que Gómez Martínez seguía cobrando su salario como maestro en el estado de Michoacán. Las autoridades locales reconocieron que en efecto continuaron pagándole su sueldo hasta 2009, a pesar de las órdenes de aprehensión en su contra. La tuta, al igual que otros fundadores del Cártel de la Familia, fue maestro rural en la región de Tierra Caliente. En la región de Petatlán nacieron Servando Gómez y muchos otros seguidores de Cabañas. Ante el debilitamiento de los grupos guerrilleros, la tuta y sus compañeros, al igual que los antiguos miembros del ERPI, comenzaron a dedicarse al cultivo y comercialización de la marihuana. O cabe hasta la locura, la intolerancia y la corrupción vestida de fe de la Nueva Jerusalén y su fobia por la escuela. La Virgen quiere que los niños estudien, que todos los niños estudien. Únicamente que aquí lo que pasa es que en las escuelas aquí se cuida la niñez y a muy temprana edad las escuelas laicas enseñan cosas a los niños que no deben de ser. Y en otro tema, hoy concluyó el pontificado de Benedicto XVI. Te declaro, mi ministerio episcopi Romae, successore Sancti Petri, vi permanens cardinalium, die 11 aprilis bis 15 commissum,
Renunziare iter da die 28 febbraio bis millesimo 13 hora 20, sedes Rome, sedes Sancti Petri vacet. Cuando anunció en latín su renuncia el pasado 11 de febrero, Benedicto XVI sabía muy bien lo que hacía. Se dio el tiempo de planificar su despedida, sus gestos, sus palabras, hacer sus maletas y otorgar a sus fieles la última bendición, no sin antes pedirles que no se olviden de él en sus oraciones. Su último día como papa comenzó en la monumental Sala Clementina. Ahí se despidió de los cientos de cardenales de la curia que estuvieron con él durante 8 años, quienes llegaron a Roma para participar en el próximo cónclave que elegirá a su sucesor. Continuerò ad essere vicino con la preghiera, specialmente nei prossimi giorni, affinché siate pienamente docili alle azioni dello Spirito Santo nell'elezione del nuovo Papa, che il Signore vi mostri quello che è voluto da Lui. E tra voi, tra il Codice Canonico, c'è anche il futuro Papa, al quale già oggi prometto la mia incondizionata reverencia ed obbedienza. En el encuentro, los cardenales expresaron su agradecimiento con un fuerte aplauso. Ascoltando le sue parole, sentiamo l'applauso, possiamo andare con l'audio ambiente. Tras el almuerzo, Benedicto XVI abandonó el Palacio Pontificio del Vaticano para después recorrer una pequeña distancia en coche y subirse al helicóptero junto a su secretario personal, el padre George Ganswein. El aparato despegó con rumbo hacia Castel Gandolfo, la localidad a 23 kilómetros de Roma, en la que se encuentra la residencia de verano de los papas y donde Benedicto XVI ha pasado también sus vacaciones. Mientras llegaba al castillo, se podía leer en su cuenta de Twitter, @pontifex_es, gracias por vuestro amor y cercanía, que experimentéis siempre la alegría de tener a Cristo como el centro de vuestra vida. Desde el balcón central emitió el mensaje a sus fieles. Sería su última aparición pública, donde se despidió de una multitud conmovida de feligreses. Apostolico, sentiamo insieme Papa Benedetto XVI. Circondato dalla bellezza del creato e dalla vostra simpatia che mi fa molto bene, grazie per la vostra amicizia e il vostro affetto. Voi sapete che questo giorno mio è diverso da quelli precedenti. Non sono più pontefice sommo della Chiesa Cattolica, fino alle 8 di sera sono ancora, poi non più. Sono semplicemente un pellegrino che inizia l'ultima tappa del suo pellegrinaggio in questa terra. Sia benedetto Dio Onnipotente, si benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie, buonanotte. Grazie a tutti. A ellos se dirigió. Ahora residirá ahí 2 meses, antes de ir a un convento que está en remodelación e iniciar, como él lo llamó, la primera parte del último capítulo de su vida. Cuando lo haga, su sucesor ya habrá sido elegido. La imagen de Benedicto XVI alejándose en un helicóptero quedó marcada en la mente de todos sus fieles. Cánticos, porras, mensajes de agradecimiento y banderas de distintos países transmitían el júbilo de la multitud al ver al Papa por última vez. A partir de hoy, será llamado Papa Emérito, por tratarse de una situación especial con motivo de la renuncia, ya que los cardenales no sabían cómo referirse a él. Joseph Ratzinger seguirá vestido de blanco y no de negro como los cardenales. Su anillo papal, el llamado Anillo del Pescador, no fue destruido con un martillo de oro y marfil, como cuando un papa muere. Para hacer de sus restos el nuevo anillo, solo será anulado, pero también se llevará un pedazo de México. Se despojará solo de los zapatos rojos para calzar unos cafés, regalo que los guanajuatenses le dieron en su reciente visita. El que hoy se dice cansado ha marcado la historia de la Iglesia, al ser el primero después de 600 años que decide renunciar al papado cuando ni humana ni espiritualmente se consideró capaz de seguir ejerciéndolo. Se mantuvo al frente de la comunidad católica durante 2.873 días y hoy a las 8 de la noche, tiempo de Roma, la 1 de la tarde en México, se hizo efectiva su renuncia. Como pontífice, vivirá oculto del mundo, dedicado a una vida de oración
y meditación. Un nuevo capítulo comienza también para la Iglesia. En México, al igual que en el resto del mundo, las campanas sonaron como símbolo de agradecimiento. Ahora comienza el periodo de la sede vacante, durante el cual tendrá lugar el cónclave para la elección de un nuevo pontífice. La sucesión ya está en marcha. Bueno, así estuvieron hoy las cosas y para hablar del futuro del pontificado está con nosotros nuestro amigo Fred Álvarez. ¿Qué tal, Fred? ¿Cómo estás? Jorge, buenas noches. Buenas noches. Viviana, buenas noches. A ver, ya no hay papa. La sede está vacante, ya no hay papa, no significa que no haya gobernabilidad. Está el presidente del colegio cardenalicio, el otrora poderoso cardenal Angelo Sodano, y está también el camarlengo, que era el secretario de Estado, que desaparece en sus fusiones. Toda la curia vaticana está fuera. Y ahí se van muchos de los lobos, Jorge, Viviana. Muchos esos de los lobos, esos hombres perversos de la curia, ya no existen, ya no están. Que decían que estaba Benedicto rodeado de puro lobo. Estos lobos, con mucha habilidad, al presentar la renuncia Ratzinger, porque Benedicto XVI ya no existe. Bueno, pero queda como papa emérito, ¿no? El papa emérito es un asunto de interpretación que le dieron. Yo, se los dije en un programa anterior, creo que debería haber sido obispo emérito de Roma, pero es el papa emérito. Es el papa emérito. Pero para efectos prácticos se va la curia, pero además adelantan el cónclave. Va a ser muy corto el periodo, quizás uno de los más cortos de la historia, Jorge, que no vamos a tener papa, ¿no? Yo no estaría tan seguro. ¿Por qué? El día de hoy no estuvieran poco menos de 80 cardenales. Mañana se declara la sede vacante. Mañana, amaneciendo para nosotros en México, el secretario, el presidente del colegio cardenalicio va a hacer una convocatoria. Tengo entendido que el lunes 4 de marzo habrá una pre-reunión, un pre-cónclave, y ahí empezará la discusión, pero la Constitución Apostólica no ha sido modificada. Dice que son 15 días después, obviamente que la Constitución se hizo si el Papa estuviera difunto. No es el caso. Pero anunció el vocero que había un acuerdo, ¿no? El colegio pudiera adelantar el cónclave, Jorge, pero no creas que ya el martes o miércoles. No es fácil. Yo no veo un cónclave tan rápido. Yo más bien veo un cónclave difícil, porque Papa Ratzinger está ahí, presente. Claro, está el espíritu del Papa. Bueno, el espíritu y el cuerpo Castel Gandolfo, por cierto, acompañado de su secretario particular, ese hombre arzobispo guapísimo para muchos. George Clooney del Vaticano. Es un personaje poderoso que es el que se subió en el helicóptero, llega y va la familia vaticana con él. ¿Quién es la familia? Las monjas que lo han acompañado, de Liberación y Comunión, y va la gente que siempre ha estado con él, con la excepción de un amigo, que para el Papa fue muy doloroso, el famoso mayordomo papal, Paolo Gabriele, que él es el que fue el que difundió todos los escritos. Supuestamente es el que difundió este asunto de los Vaticlics, que es uno de los temas candentes en este pontificado de Benedicto XVI. Me llamó a mí, sin ser especialista en el tema, me llamó mucho la atención cómo manejó, sobre todo en estos últimos días, Benedicto XVI, toda esta sucesión, hasta las filtraciones, ¿no? Filtrar que estaba el documento, a decir que el documento solamente lo va a tener el nuevo Papa, insistir en el tema de que se requiere un hombre joven y con fuerza. No dijo joven, dijo un hombre con fuerza. Los hombres con fuerza a veces son también adultos. Pero si él está diciendo que por su edad ya no puede, el mensaje también, yo me imagino que es un mensaje que tendrá que calar, ¿no? Puede ser un mensaje. Ahora, hablar, de un hombre joven en el Vaticano y en el Papa, estamos hablando de alrededor de 70 años. Más grande que nosotros, Jorge, sí. ¿Estarán temblando muchos? Yo creo que hay acuerdos. Hay acuerdos, el Papa... Pero muchos de estos lobos, las personas que estuvieron involucradas en el tema de pederastía y más... El asunto de la pederastía yo creo que es un asunto ya viejo, añejo, acaba de renunciar uno de los cardenales, no estará al cónclave. El cónclave lo comentamos en este espacio que eran 117, ahora son 115. Yo creo que no, pero regresando a lo de Jorge, Ratzinger es un hombre predecible. Mira nada más. Exactamente se retira a las 8 de la noche con 0 minutos. ¿Qué significa esto?
que si tú lo mides matemáticamente es exactamente el mismo momento con horas y días que cuando se muere, con un año de distancia, que cuando se muere su predecesor. Firma el motu propio, de donde modifica precisamente para adelantar el cónclave, y lo firma el día 26 de febrero. ¿Qué significa esto? Perdón, el 22 de febrero. ¿Qué significa esto? Que es exactamente el mismo día que lo firma la Constitución Apostólica el señor Juan Pablo II, pero del 96. Hay muchas cosas que el señor lo ve con mucho detenimiento, un hombre muy frío, de tantas muestras de cariño, no le salió una sola lágrima, un hombre frío, candente, un hombre inteligente, quizás el teólogo más inteligente que ha tenido la Iglesia Católica en los últimos 500 años. A ver, pero siguiendo con el tema y con este razonamiento, ¿la Iglesia necesita como Papa un gran teólogo o necesita un líder? La Iglesia cada vez necesita más liderazgo. La Iglesia necesita un liderazgo sólido, fuerte, pero para eso está la curia, Jorge. Juan Pablo II lo fue perdiendo. Juan Pablo era un hombre carismático de la tierra. Lo fue perdiendo por la edad y la enfermedad. Lo fue perdiendo porque empezó a perder algunas facultades, con todo cariño y respeto, y el que gobernó atrás bambalinas fue este hombre poderoso que curiosamente sigue estando presente, que es el poderoso cardenal Angelo Sodano. Angelo Sodano era el presidente del colegio cardenalicio, era el presidente del colegio cardenalicio anterior, fue Ratzinger, y ahora le toca a este hombre. Este hombre va a jugar un papel clave. Son muy pocos los hombres de la Iglesia que el Papa se ha despedido con afecto. Angelo Scola. Angelo Scola, ¿qué papel va a jugar ahora? Angelo Scola es papable. Él es un arzobispo, pero es un cardenal con mucho poder, y el Papa se despide ayer. ¿Quiénes son los papables? Porque habían dicho muchas veces que igual iban a buscar a un Papa en América Latina, sobre todo en Brasil. Tú nos decías aquí que no, que seguramente quedará en Italia, entre algún italiano. Yo sigo insistiendo, Viviana, Jorge, que va a ser italiano, pero bueno, Benedicto XVI, híjole, me cuesta mucho trabajo. No existe Benedicto XVI. El señor Ratzinger sabe lo que está haciendo. Oye, perdón, pero el Vaticano dijo que sí se le podía seguir llamando Benedicto XVI. Creo que le pueden decir Papa emérito. Y Benedicto XVI, incluso que no iban a destruir el anillo. El anillo se destruye, Jorge. No, el anillo se destruye. Pero estaban diciendo hoy que no. No, bueno, habría que interpretar lo que dice la Constitución. O sea, este asunto de ponerle Papa emérito, no creas que fue fácil. No fue a bote pronto. Lo discutieron, lo plantearon, está autorizado, lo podemos decir. Un Papa emérito con un Papa que viene, dos papas, digo, es un poco raro el haber dos papas, ¿no? Un Papa espiritual y un Papa material. Esto es uno de los temas que vamos a vivir en este nuevo pontificado. Es un asunto totalmente inédito, Viviana. Bueno, dicen los políticos priistas que vaya que aprendieron de los del Vaticano que el poder no se comparte. El poder no se comparte, pero... Y bueno, y además de lo espiritual, esta es una posición de poder, hasta es un jefe de Estado, ¿no? Es más que eso, claro, porque son varias personas son varias, en una sola. Sí, claro. El Papa es un hombre que tiene 185 representaciones en 185 países. Es el hombre que controla inclusive las finanzas del Vaticano. Es el hombre jefe de la ciudad del Vaticano y jefe de la Santa Sede. Es una sola persona con muchas personas, con muchos poderes. Cuando decía Stalin, ¿cuántas divisiones tiene el Papa? Que le pregunten luego a Wojtyła en Polonia, ¿no? El régimen polaco termina cayendo con solidaridad luego con la designación de Juan Pablo II, prácticamente fundamental para la caída del régimen comunista. Juan Pablo II jugó un papel, y Juan Pablo II está jugando, el espíritu de Juan Pablo II, un papel en este papado, porque muchos de sus cardenales van a estar en el cónclave. Por ejemplo, en México, lo comenté, hay dos cardenales que fueron nombrados por Juan Pablo II que van al cónclave. Y hay Juan Sandoval y don Norberto Rivera. Y Norberto Rivera Carrera. ¿Cuántos hay de los cardenales que haya nombrado, que van a estar en el cónclave, que haya nombrado el Papa Benedicto XVI? Benedicto XVI de 115 son 66, 67. Tiene una alta influencia, seguramente va a acabar controlando de alguna forma quién quede en su sucesión. Yo creo que sí, pues, pero aunque él dice que lo deja al Espíritu Santo. Pero las lealtades ahí sí existen, ¿no? Las lealtades yo creo que sí existen, porque además, insisto, el único método para nombrar Papa son las urnas, es el escrutinio. No hay un asunto que el Espíritu Santo se va a transformar en ellos, pero ellos van a tener que votar
Y pero ese momento es muy terrenal. Muy terrenal, totalmente. Y esta discusión en estos días es muy terrenal. Y podemos hablar de grillas, pero sí se dan ahí, ¿eh? Hay una especie de toma y daca. Bergoglio, por ejemplo, estuvo a punto de ser papa. ¿A quién le dio los votos? A Benedicto XVI. Bergoglio pudiera estar quizá en este cónclave, Viviana. Digo, pudiera estar presente su espíritu y yo no lo descartaría también al cardenal jesuita de Buenos Aires. A ver cómo van las cosas. A ver cómo va. Gracias, Fred. Y recuerde que la señal digital de Proyecto A40 es gratis para todo el país y se disfruta en San Pedro Garza García, allá en Nuevo León. Ayer, gracias a todos los amigos de Nuevo León por habernos recibido también en el canal 4.2. Ya nos vamos, Viviana. Ya nos vamos, Jorge, ya nos vamos, Fred. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Y recuerde que Raimundo Riva Palacios, Salvador García Soto y Ana María Salazar lo esperan de lunes a viernes a las 7 de la mañana para poder disfrutar el primer café. Un programa de análisis de fondo informativo. Ya nos vamos, Jorge, ahora sí. Ya nos vamos. Gracias, Viviana. Recuerde, en el poder y en la política, incluyendo el Vaticano, todo, absolutamente todo, es personal. Gracias. Que muchas veces me emociona y otras tantas me hace daño.